me fue re bien, no bien. Ahorita te lo voy a enseñar. Eso es todo. Hasta para atrás que vas a ir ahorita. Ya, no se lo sabe. Dios me Buenos días, chinga. compañeros. Tú dale, cachón. Buenos días, compañeros. Antes de iniciar esta sesión, nos permitimos felicitar a todos los comunicadores de nuestro estado, de todos los medios de comunicación impresos, radiofónicos, audiovisuales y electrónicos, así como a todos los ciudadanos campechanos en ocasión del Día de la Libertad de Expresión. La felicitación se da porque en su conjunto todos enaltecen con su ejercicio profesional cotidiano la plena vigencia de esta garantía constitucional. Asimismo, contribuyen a mantener informada a nuestra sociedad de todo el acontecer político, social, económico y cultural del Estado. Muchas felicidades, amigas y amigos comunicadores. Compañeros diputados, celebraremos este día la 12ª sesión del tercer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. Primero, pase de lista. Segundo, declaratoria de existencia de quórum. Tercero, apertura de la sesión. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Campeche, promovida por la diputada Eda Marlene Uschol del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Iniciativa para reformar las fracciones segunda y tercera y adicionar una fracción cuarta al artículo 58 de la Ley de Salud del Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Carmen Pérez López del Partido de la Revolución Democrática. Sexto, lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes a dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de salud relativo a una iniciativa para reformar los artículos 2, 13, párrafo segundo, 15, 29 y 30 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Estado de Campeche, promovida por los diputados Javier Francisco Barrera Pacheco, Ángela del Carmen Cámara Damas, Juan Carlos Damián Vera, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Alejandrina Moreno Barona, Marina Sánchez Rodríguez, Eda Marlene Uschol, Martín Durán Montero y Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito al primer secretario se sirva a pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Muy buenos días. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución de nuestra entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputado Arévalo Muñoz Eduardo Enrique. Diputada Avilés Adriana E. Jesús. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura.
Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputada C. Reina Aurora Candelaria. Presente. Diputada Contreras Chan Trinidad del Socorro. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio del Carmen. Presente. Diputada Chapa Ortiz Erika. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Presente. Diputado Durán Montero Martín. Presente. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Presente. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Diputado Guerra Sandoval Gabriel Jesús. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputado Hernández May Mario. Diputada Herrera Pérez Ileana Janet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputado Márquez Molina Ricardo Enrique. Diputada Moreno Barona Alejandrina. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputado Ortega Yiteras Manuel Alberto. Diputada Pérez López María del Carmen. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Diputado Sánchez Barrientos Daniel. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Diputado Sansores Julio Alberto. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Diputada Tejocote González Guadalupe. Diputada Ushol Eda Marlene. Diputado Vázquez Aguilar Jorge Rodrigo. Diputada Presidenta, se encuentran presentes 34 diputados. Por lo tanto, existe quórum. El diputado Rosario Vaqueiro Acosta solicitó y obtuvo permiso para no asistir a esta sesión. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11:22 del día 7 de junio del 2018, se abre la 12ª sesión del tercer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidente, se ha recibido el oficio número 813-3, diagonal 2, P.O.AL, PLG, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Oficio número 807-3, diagonal 18, segundo, P.O.AL-PLEC, presidente del H. Congreso del Estado de Campeche. Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo de la 65ª diagonal Urgen, diagonal 0390, diagonal 2018, segundo, P.O. por medio del cual este H. Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Senado de la República a efecto de que tenga a bien aprobar el proyecto de reforma constitucional en materia de fuero constitucional. Asimismo, se exhorta respetuosamente a todas las legislaturas de las entidades federativas que cuenten con la institución del fuero a que inicien el procedimiento legislativo que corresponda para que así lo consideren
dictaminen en lo relativo al tema en mención. Asimismo, me permito informarle que la iniciativa que da origen al citado acuerdo, la cual fue aprobado de acuerdo a la resolución en los términos del artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se encuentra para su consulta en la página oficial del H. Congreso del Estado. Sin otro particular, de momento le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, diputado Eber Quesada Flores, en funciones de presidente del Honorable Congreso del Estado. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia citada. Primer secretario, elabora y remita los acuses de recibo correspondientes. Usted mismo continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Campeche, promovida por la diputada Eda Marlene Ushol del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Iniciativa para reformar las fracciones 2 y 3 y adicionar una fracción cuarta al artículo 58 de la Ley de Salud del Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Carmen Pérez López, del Partido de la Revolución Democrática. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. La suscrita, diputada Eda Marlene Ushol, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción primera del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, vengo a proponer al Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma una disposición de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La violencia intrafamiliar son las conductas delictivas o agresivas que suceden dentro de un hogar. Es un problema social que se presenta en todos los sectores de la población y que puede afectar a todo tipo de personas sin importar su género, raza, edad, etc. Sin embargo, comúnmente se presenta en aquellos grupos de la población más vulnerables. Este puede generar enormes repercusiones en la salud de las personas, tanto física como mentalmente, y en algunos casos puede causar hasta la muerte. Por lo tanto, debemos prestar atención a este problema para así detectar y erradicar todas esas conductas dañinas para la sociedad. Existen diversos tipos de violencia intrafamiliar: maltrato físico, psicoemocional, sexual, patrimonial y económico, siendo la violencia económica la conducta delictiva más común dentro del seno familiar. Sin embargo, esta no se encuentra definida en nuestra legislación. La familia es la base de la sociedad. En casa es donde se enseñan los valores y principios para formar a los individuos a comportarse y guiarse con respeto dentro de una comunidad. Por esta razón es importante formar a los menores de la manera correcta, garantizándoles una vida libre de violencia. Coadyuvaremos en la formación de una mejor sociedad y una mejor calidad de vida. A pesar de las medidas que ha adoptado el Estado con la finalidad de garantizar una mejor convivencia familiar, estableciendo políticas públicas sancionadoras de conductas y actos violentos, la violencia intrafamiliar sigue siendo una realidad. La legislación no ha logrado abarcar todos los tipos de violencia que pueden existir dentro del hogar, por lo que es nuestra obligación intentar llenar estas posibles lagunas para que no haya lugar a dudas sobre las conductas que están prohibidas y por lo tanto sancionadas. No podemos permitir que existan conductas violentas que no estén consideradas como tales en nuestro sistema de normas, ya que de presentarse alguno de estos tipos no podremos sancionarlo de la manera adecuada, ya que no se encuentran regulados. Es indispensable dejarle claro a la sociedad el comportamiento que debe tener dentro del ámbito familiar
para poder fomentar los valores que son indispensables para una sana y armoniosa convivencia entre la comunidad. Para esto es necesario entonces establecer en nuestro cuerpo normativo todos los actos que son considerados violentos, para asimismo tener informada a la sociedad y que puedan identificar si acontece alguno de estos dentro de su familia y así poder tomar las medidas pertinentes. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía para su revisión, análisis y en su caso aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma una disposición de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche. Atentamente, diputada Eda Marlene Ulloa. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnense dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de procuración e impartición de justicia para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Ciudadanos diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado presente, con fundamento en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche, y la fracción primera del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, vengo a proponer al Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para reformar las fracciones segunda y tercera y adicionar una fracción cuarta al artículo 58 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La sordera representa uno de los principales problemas de discapacidad en la población infantil, sobre todo si existe el antecedente de nacimiento prematuro. Si un infante tiene pérdida auditiva, ya sea moderada, severa o profunda, sus posibilidades de hablar estarán limitadas o serán prácticamente nulas. Si este problema se detecta en los primeros 3 meses de vida, existen métodos que pueden evitar las limitaciones en el desarrollo integral del niño. La Organización Mundial de la Salud señala que alrededor de 360 millones de personas padecen la pérdida de audición discapacitante en todo el mundo. Además, clasifica las causas de la pérdida de la audición en 2, la congénita y la adquirida. La primera tiene que ver con factores hereditarios y no hereditarios, complicaciones durante el embarazo y el parto. Ejemplo de ellos son la rubiola materna, bajo peso al nacer, falta de oxígeno en el momento del parto, uso inadecuado de ciertos medicamentos, entre otros. Las segundas son adquiridas durante alguna etapa de la vida, como por ejemplo enfermedades infecciosas como meningitis, sarampión, infecciones crónicas del oído, etc. En México, cada año nacen de 2.000 a 6.000 bebés con problemas graves de audición. La sordera de tipo congénita es la causa más común de discapacidad neurosensorial en los recién nacidos. Es importante que los bebés recién nacidos que presentan síntomas de sordera puedan someterse a un diagnóstico y tratamiento oportuno para que tengan acceso a una vida plena y sin limitantes en su entorno social y familiar. Hay que señalar que el óptimo desarrollo del lenguaje termina a los 5 años de edad, por lo que posterior a esta es complicado que un niño alcance la plenitud en la escucha y habla. Escuchar es fundamental para adquirir y desarrollar el lenguaje oral. Una de las posibilidades que existe para poder detectar dichos padecimientos, entre otros, antes del nacimiento y cuando aún no se ha instalado el daño, se logra mediante el tamiz neonatal auditivo. El tamiz o examen auditivo neonatal es un estudio seguro y rápido que se realiza en todo el mundo, el cual permite detectar o descartar algún problema de sordera, ya que posibilita valorar la calidad de la audición. Las dificultades auditivas se han convertido en una discapacidad silenciosa, puesto que pasan desapercibidas en todas las etapas de la vida humana al no observarse o notarse de forma cotidiana. En ese orden de ideas, en 2013 se incorporó a la Ley General de Salud la realización de tamiz auditivo al prematuro, por lo que la Secretaría de Salud ha dado impulso a la prueba gratuita de tamiz auditivo, a fin de detectar y corregir de manera oportuna problemas de hipoacusia en los recién nacidos. En ese sentido, proponemos realizar el tamiz auditivo a todos los recién nacidos dentro de las acciones para la atención materno-infantil que establece la Ley de Salud para el Estado de Campeche,
con la finalidad de que se pueda identificar las causas que puedan originar un padecimiento auditivo a futuro. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, diputada María del Carmen Pérez López, representante legislativo del PRD, San Francisco de Campeche, Campeche, 5 de junio del 2018. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de control interno, de puntos constitucionales y control interno, de convencionalidad y de salud para su estudio y dictamen. Primer secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y control interno, de convencionalidad y de salud, relativo a una iniciativa para reformar los artículos 2, 13, párrafo segundo, 15, 29 y 30 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Estado de Campeche, promovida por los diputados Javier Francisco Barrera Pacheco, Ángela del Carmen Cámara Damas, Juan Carlos Damián Vera, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Alejandrina Moreno Barona, Marina Sánchez Rodríguez, Eda Marlene Ushol, Martín Durán Montero y Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Segunda secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuentas. Expediente número 590, diagonal 62ª, diagonal 05, diagonal 18. Asunto: iniciativa para reformar los artículos 2, 13, párrafo segundo, 15, 29 y 30 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Estado de Campeche. Promoventes, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Congreso del Estado de Campeche, 62ª Legislatura, Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno, de Convencionalidad y de Salud, Palacio Legislativo, Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 31 días del mes de mayo del año 2018. Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reforma del artículo 2, 13, párrafo segundo, 15, 29 y 30 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Estado de Campeche, promovida por los diputados Javier Francisco Barrera Pacheco, Ángela Cámara Damas, Juan Carlos Damián Vera, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Alejandrina Moreno Barona, Marina Sánchez Rodríguez, Eda Marlene Ushol, Martín Durán Montero y Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Estas comisiones, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen resolutivo, cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes antecedentes. 1. Que con fecha 16 de mayo en curso, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron ante el Pleno del Congreso del Estado la propuesta citada en el proemio de esta memorial. 2. Que en su oportunidad se dio lectura íntegra a su texto, turnándola a estas comisiones para su análisis y resolución. 3. En ese estado se emite ese resolutivo de conformidad con los siguientes considerandos. Primero, que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el artículo 54, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado. Segundo, que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o acuerdo en términos del artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado. Tercero, con fundamento en lo provisto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa de qué se trata. Cuarto,
que entrando al estudio que nos ocupa podemos decir que el tema que se trata es de la adicción producida por el consumo de tabaco, la cual tiene como consecuencia efectos nocivos para la salud. Algunas son enfermedades respiratorias, digestivas, cardiovasculares y que puede llegar a ocasionar cáncer. En México existen 14.3 millones de consumidores de tabaco, lo cual confirma que esta adicción es un problema creciente en nuestro país que va aumentando en los grupos vulnerables. Quinto, que este conflicto radica en las enfermedades que este ocasiona, no solo a los fumadores activos, sino también a los pasivos, es decir, a las personas que están expuestas al humo del tabaco y que a pesar de no ser consumidores aspiran sustancias tóxicas provenientes del tabaco que se encuentran en el ambiente. Las zonas de fumadores separadas o ventiladas no protegen a los no fumadores contra la inhalación del humo ajeno. El humo ambiental puede propagarse a una zona de fumadores o a una de no fumadores, incluso si las puertas entre ambas están cerradas y existen dispositivos de ventilación. Solo un ambiente totalmente libre de humo constituye una protección efectiva, como por ejemplo un entorno sin humo de tabaco. En bares y restaurantes suele permitir que los dueños de estos ahorren dinero, reduzcan sus riesgos de incendios y en consecuencia sus costos de seguro, así como también permite tener menores costos de renovación, limpieza y mantenimiento. Sexto, que en el artículo 8 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco reconoce que la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad, y pide a los países que adopten y apliquen medidas legislativas que protejan del humo de tabaco de segunda mano. Por lo tanto, urge adoptar políticas públicas más severas para el control del tabaquismo con la finalidad de evitar que esta adicción se expanda, afectando a menores de edad, aumentando el índice de muertes causadas por enfermedades ocasionadas por el tabaco. Asimismo, es necesario establecer medidas más eficaces, endureciendo sanciones a quienes transgredan las disposiciones encaminadas a cuidar la salud y estilo de vida de la población campechana. Séptimo, en este tenor, la iniciativa motivo de este estudio tiene como finalidad aumentar las sanciones económicas a los infractores de la ley, tomando como base la unidad de medida y actualización en lugar de salario mínimo, tomando en consideración el principio de proporcionalidad de la sanción, planteándose que la multa prevista en la fracción segunda del artículo 29 sea de 1 hasta 4 del valor mensual de la unidad de medida y actualización, en lugar de 2 hasta 100 veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado, considerando que el valor del UMA mensual en 2018 es de 2.450.24. La multa que se propone sería de 2.450.24 hasta 9.800.26 en lugar de 161.2, hasta de 8.060 como se encuentra establecido en la ley vigente, tomando en consideración el valor del UMA en 2018, que es de 80.60. Octavo, dado lo anterior, quienes dictaminan estiman viable incluir las modificaciones planteadas, toda vez que las mismas conllevan aumento de las sanciones a los infractores de la ley de la protección de salud de los no fumadores en el Estado de Campeche, tomando como base la unidad de medida y actualización en lugar del salario mínimo, considerando para ello el principio de proporcionalidad de la sanción, así como actualizar las denominaciones de las dependencias de la Administración Pública Estatal, con la finalidad de que nuestro marco normativo se encuentren armonizados por mejor comprensión de los campechanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se dictamina, primero,
se considera viable atender la iniciativa que origina este resolutivo. Segundo, en consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto. Comisión de Salud. Segundo, se derogan las disposiciones legales reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco jurídico estatal en las que se opongan al contenido del presente decreto. Así lo resuelven Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, diputada Laura Ramos Vaqueiro, presidenta, diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, secretario, diputado Julio Alberto Sansores, primer vocal, diputado Manuel Alberto Ortega Litera, segundo vocal, diputado Carlos Enrique Martínez Aque, tercer vocal. Por la Comisión de Salud, diputada Marta Albores Avendaño, presidenta, diputado Rosario Vaqueiro Acosta, secretario, diputado Guadalupe Tejocote González, primer vocal, diputado Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar, segundo vocal, diputada María del Carmen Pérez López, tercer vocal. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para debate y votación, para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado desea inscribirse en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar por el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie su resultado. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidium. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Aurora Ferreira, a favor. Guadalupe Tejocote González, a favor. Cruz Quevedo Silverio Baudelio, a favor. Enríquez Cachón Leticia, a favor. Diputada presidenta, la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 34 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular,
quedan concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Diputada presidenta, le informo que la diputada Alejandrina Moreno solicita permiso para ausentarse de la sesión. Puede retirarse, compañera diputada. Continuamos con el punto de asuntos generales. A los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Daniel Sánchez Barrientos. Sírvase a utilizar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Buenos días, integrantes de la mesa directiva, diputadas, diputados, compañeros comunicadores, amigos, público en general. El diagnóstico de la organización Artículo 19 y la agencia La Doble Vida es lapidario. En este día, en lugar de haber una fiesta de la libertad de expresión, tenemos que cargar con 116 periodistas asesinados desde el año 2000, más de 507 agresiones en 2017, con un grado de impunidad del 99.6% y con la etiqueta de ser el país más peligroso para el ejercicio periodístico en América y el segundo en el mundo, solo debajo de Siria, un estado en guerra. En su informe anual 2017, denominado Democracia Simulada, nada que aplaudir, Artículo 19 va más allá y señala que la violencia no ha cesado y el ingenio para generar nuevas formas de violentar la libertad de expresión e información ha provocado una contracción continua del espacio cívico. Mientras que algunos seguimos luchando por buscar y encontrar información, otros mueren por difundirla, y para otros más el problema no es hacerse de información, sino saber si pueden creer en ella. La evolución hacia el mundo digitalizado ha traído consigo que el espectro de la violencia sea más complejo. La Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras considera inmoral y escandaloso que haya dueños de la prensa, la radio y la televisión sospechosamente ricos, arriesgando a empleados pobres. Pese a que en México el sector de medios crece casi 4 veces más que la economía nacional, la disparidad entre una industria vigorosa y las precarias condiciones laborales es descarada. La brecha entre lo que perciben los millonarios dueños de los medios y la mayoría de los empobrecidos reporteros que dan forma a los medios es abismal. Los primeros, millonarios y sentados a la derecha del poder. Los segundos, pobres y luchando por mejores condiciones de seguridad para no ser las siguientes víctimas letales, expresa Reporteros Sin Fronteras. En 2013, un estudio del INCO encontró que el periodismo es uno de los 5 trabajos peor pagados en el país, con un salario promedio de 7,973 pesos al mes. Ese sueldo se ha ido degradando en los últimos años. La empresa de recursos humanos, INDEP, ubicó en marzo de este año que la media salarial para un reportero mexicano es de apenas 4,560 pesos al mes.
El salario promedio de un profesionista mexicano es de unos 11,000 pesos mensuales. Concibo que en el origen del periodismo subyace un cuestionamiento hacia la autoridad. Es una especie de control social ante los abusos de quienes ostentan el poder. El oficio no fue creado para inclinar la cerviz y rendir pleitesía a los poderosos, sino para criticarlos y exponerlos en sus excesos ante la población. Nosotros, los obreros de la información, los trabajadores de la palabra, los empleados de la sociedad a la que se tiene que mantener informada, somos quienes estamos en constante riesgo, no los dueños de los medios, traficantes de la libertad de expresión. En Campeche, además de esta violencia económica, la violencia se manifiesta con agresiones y ataques a los periodistas críticos desde el cuarto piso del Palacio de Gobierno, desde donde se ejerce un régimen despótico, autoritario y represor que califica a sus opositores de locos y paranoicos a falta de argumentos por debatir. Y como lo han hecho a lo largo de la historia las dictaduras. Alejandro Moreno Cárdenas tiene una fijación por la unanimidad en los medios de comunicación y para ello ha derrochado como nunca antes 1.358 millones de pesos en 2 años y medio. Sin embargo, este dinero no beneficia a los reporteros, a los recopiladores de la información, a ellos solo los festeja y premia cada fin de año y cada día de la libertad de expresión en celebraciones indignas. Aquí también se visualiza el efecto corruptor y el círculo vicioso de la publicidad oficial. De esta manera, la sociedad campechana se ve afectada negativamente en su derecho a recibir información diversa y confiable, lo cual va en detrimento del fortalecimiento del pensamiento propio, libre e independiente, porque cuando se revisan las portadas de los diarios, la mayoría trae la misma información, el mismo enfoque, a veces cabezas idénticas. A esto se llama el cártel del contenido, la cargada mediática o por qué todos aman al PRI. Los recursos públicos estatales se entregan a grupos de comunicación como el de la familia Arceo, que en los primeros 16 meses de Moreno Cárdenas recibió 50.6 millones de pesos, o el de la familia Castillo con 14 millones de pesos, o a los medios presuntamente vinculados al hito, como el Sur de Campeche con 7.7 millones, Novedades de Campeche con 8.8 millones y Mayavisión con 6.3 millones. Estos medios suman el 55.8% de los 156 millones pagados por publicidad oficial entre octubre de 2015 y enero de 2017, de acuerdo con documentación proporcionada por la oficina del gobernador. Mientras estos dueños amasan grandes fortunas al amparo del poder público, la mayoría de los periodistas, sus empleados, trabajan en condiciones precarias e inseguras. En muchas ocasiones debe hacer sus investigaciones usando transporte público en zonas peligrosas, sin un seguro de gastos médicos o de vida, sin capacitación en coberturas seguras ni equipo adecuado para su trabajo. De ahí la necesidad de reglamentar, evaluar y supervisar la contratación y asignación de los servicios de comunicación social y publicidad, cuyo gasto se ha disparado en la gestión de Alejandro Moreno por encima de lo destinado a la actividad agropecuaria y la pesca, a la protección ambiental, a la recreación y la cultura, a la protección social, al transporte, al turismo y a la ciencia, tecnología e innovación. De acuerdo con el informe especial sobre la publicidad oficial de la CNDH, Moreno Cárdenas gasta discrecional y excesivamente en la publicidad oficial y la utiliza, como lo hacen Enrique Peña y los demás gobernadores del país, como premio y castigo para mantener bajo su control a los medios de comunicación y conculcar el derecho a la libertad de expresión de todos los campechanos. Recientemente, el colectivo Medios Libres llamó a que las leyes de publicidad oficiales estatales trasciendan la Ley de Comunicación Social, mejor conocida como la Ley Chayote, y se garantice la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias con los más altos estándares internacionales, sin discriminación ni condicionar la línea editorial de los medios.
Por eso presento un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado a enviar una ley de publicidad oficial al Congreso del Estado que cumpla con estos requisitos. También para exhortarlo a demandar a los dueños de los medios de comunicación con quienes contrate publicidad oficial que respeten los derechos laborales y salariales de los periodistas y garanticen su seguridad en sus coberturas noticiosas. Es cuanto. Para hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Ortega Yiteras. Sírvase a utilizar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Diputada presidenta, le comunico que la diputada Adriana Avilés solicita permiso para ausentarse de esta sesión. Puede retirarse, compañera. Muy buenas tardes. Como bien lo dijo la presidenta de la mesa directiva al inicio de esta sesión, me uno y creo que todos los compañeros se unen para esa felicitación a los medios de comunicación Campeche que tienen el día de hoy ese día de esa libertad de expresión. No traje ningún papel el día de hoy acá, no traje ninguna carpeta. Nadie me escribió mi guión, nadie me hizo casi aprendérmelo ahí para un día antes para poder expresar aquí una vez más los denuestos y las falsedades que sirven día con día desde hace poco tiempo en esta tribuna. La libertad de expresión empieza como celebración en 1951, pero es algo que se ha logrado hacer poco a poco en esta nuestra democracia. En el siglo pasado era muy común que los periodistas fueran agredidos, fueran sentenciados no por un juez, sino por la autoridad, para que coartarles ese derecho a su opinión pública y sobre todo a que esa opinión fuera divulgada a las mayorías. Hemos avanzado mucho en ello. Es cierto, hay muchos periodistas asesinados. Es cierto que la libertad de expresión, sobre todo cuando ese periodista ataca sobre todo también a lo que son el crimen organizado, los narcotráficos y demás, hay una venganza contra ellos y pierden lamentablemente la vida. Pero aquí, dentro de todo eso negativo, que sí existe, no hay que por qué hacerlo a un lado, no soslayarlo, existe lo positivo. En Campeche no ha habido ningún asesinato a un periodista. Por eso, a todos los periodistas que sí son periodistas, se les abre las puertas en Campeche para que logren vivir en paz, en armonía y que ejerzan libremente su libertad de expresión, cosa que quizás en ningún otro estado existe. Solamente en Tabasco, en la historia reciente, ya han sido asesinados 4 periodistas arteramente. Por eso entiendo que muchos de esos periodistas vengan a refugiarse a nuestro estado. Y quizás también, no solamente los periodistas, sino también los pseudo periodistas, los que solamente vienen a leer el papel que les escribió su jefe el día anterior. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco. Sírvase utilizar la tribuna, compañero diputado, hasta un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados,
amigos de los medios de comunicación, campechanos. Buenas tardes a todos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son sus derechos, tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos, nútranlos, enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros, denles vida. Kofi Annan, 7º Secretario General de la ONU, Premio Nobel de la Paz 2001. A propósito de la conmemoración del día 6 de junio, fecha en la que nace por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México en el año de 1990, y que ajustan ya 28 con sus modificaciones en denominación y su ascenso a órgano autónomo con rango constitucional, pero conservando la esencia y el noble propósito de su instauración, hago unas reflexiones que comparto con ustedes porque estamos juntos en la tarea de colaborar en el logro del respeto pleno de los derechos de todo individuo. El camino parece largo, pero debemos continuar sin descanso para poder alcanzar el óptimo en el que hombres, mujeres, niños, autoridades y gobiernos podamos vivir con respeto mutuo total. En México ha habido importantes avances en la creación de instituciones y reformas de gran trascendencia en materia de derechos humanos, como fue la reforma del artículo 1 de la Constitución de la República en el año 2011, incorporando el principio pro persona. Sin embargo, no bastan los instrumentos normativos, porque el respeto no se da por decreto, hace falta mucho por hacer, desde la concientización y la enseñanza en las primeras etapas de la vida de las nuevas generaciones, como el establecimiento de mecanismos lo suficientemente firmes y decididos en su aplicación que orienten el actuar de autoridades y gobiernos. El estruendo de las violaciones a derechos humanos retumban en las paredes de las fronteras, y aquellos que por fortuna han logrado traspasarlas han traído importantes recomendaciones de los organismos internacionales, como lo fue el caso Radilla Pacheco, una desaparición forzada que aún no ha sido aclarada, pero que significó una sacudida y un cambio muy fuerte y necesario en la impartición de la justicia y en los protocolos de actuación de las autoridades policíacas, pero no solamente ellas, sino de cualquier autoridad. Muy brevemente comento sobre ello. Los hechos del caso se refieren al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero. El 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del Ejército de México mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Posteriormente a su detención fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez con evidencias de haber sido agredido físicamente. No se volvió a saber de su paradero. Los familiares de la víctima interpusieron diversos recursos a fin de que se investiguen los hechos y se sancionen a los responsables. La causa penal fue dirigida a la jurisdicción penal militar. No se realizaron mayores investigaciones y se sancionaron a los responsables. Después de más de 30 años, demandado el Estado mexicano, fallo de la Corte Interamericana, la Corte declaró: el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. México había evadido el escrutinio internacional a las violaciones de derechos humanos que en su territorio se cometían desde la década de 1990. Es lamentable decir que México es el país que tiene los más altos índices de violaciones a derechos humanos en el mundo. Durante el combate al crimen organizado han ocurrido serias violaciones, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, sin mencionar las violaciones por omisiones procesales. Aunado a esto, ocupan también una cifra importante los casos de ataque a periodistas y activistas que denuncian la corrupción política y el crimen organizado, sin considerar por qué esos casos no se denuncian, las limitaciones de acceso digno a la salud
de los que se han dado cuenta en esta tribuna. Así, junto a las desapariciones forzadas, asesinatos a periodistas, ejecuciones extrajudiciales, abusos de autoridades, se encuentran también un sinfín de violaciones por discriminación, trato indigno, falta de paz, condiciones de pobreza, permisión de condiciones de vida infrahumanos, muerte de personas por falta de atención médica o bajo el argumento de falta de presupuesto, o que su caso está fuera del cuadro básico. Tal vez las excusas sean apegadas a su normatividad, pero son un claro ejemplo de violaciones a derechos humanos. Por ello, la reflexión, compañeros, es que falta mucho por hacer en materia de su respeto, y aunque no es posible resolver todas las carencias en un solo acto, sí es posible ir haciendo poco a poco conciencia en ello. Aprovecho para hacer un llamado al Ejecutivo muy respetuoso, sin el ánimo de que se interprete como un asunto de efervescencia política. Hay que revisar las condiciones en que se prestan los servicios de salud en los hospitales del Estado y en el próximo presupuesto destinar recursos suficientes para ello. Que estos primeros 28 años del nacimiento de la ahora Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México se vean celebrados por una acción del Estado contundente en esa materia. Es cuanto, muchas gracias. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo martes 12 de junio del 2018 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 12ª sesión, siendo las 12 horas con 10 minutos del día de hoy, jueves 7 de junio de 2018. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes.